Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 de la clase de Antropología General. Los integrantes son Gracia, Cassidy, Angie, Sandra y mi persona Celeste García. Vamos a exponer acerca de los Australopithecus y los Ardipithecus ramidus. Los Australopithecus. Bien, los Australopithecus del latín australis del sur y del griego piteos, mono, son un género extinto de primates homínidos dentro del cual se han reconocido hasta 7 especies diferentes que habitaron en África hace unos 4.4 millones de años. Siguiente diapositiva. A juzgar por los lugares de sus hallazgos fósiles, vivieron en lo que hoy en día es el territorio de Etiopía, Chad, Kenia, Tanzania y Sudáfrica. Como se caracteriza la evidencia fósil, los miembros de Australopithecus tenían una combinación de rasgos parecidos a los humanos y los simios. Entre ellos están los bípedos, cerebros pequeños, dientes caninos más pequeños, brazos largos y robustos, pequeños y delgados, marcado dimorfismo sexual en algunas especies. Siguiente. Especies de Australopithecus. Existen 7 diferentes especies de Australopithecus hallados el día de hoy, siendo las primeras 3 las más conocidas. Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus. En las diapositivas pueden ver 3 imágenes de cada una de ellos y sus diferencias en sus rasgos físicos. Siguiente. Australopithecus afarensis. El Australopithecus afarensis, de latín mono, austral de afar, es un homínido extinto de la subtribu hominina, que vivió entre 3, 9 y 3 millones de años atrás. Era de contextura delgada y grácil y se cree que habitó solo en África del este, Etiopía, Tanzania y Kenia. Lucy es el conjunto de fragmentos óseos permanecientes al esqueleto de un homínido de la especie Australopithecus afarensis de 3,5 a 3,2 años de antigüedad. Mi compañera Gracia le va a seguir ampliando el tema. Ok, yo les voy a hablar un poco más sobre el Australopithecus afarensis. Ok, esta especie fue descubierto y destacó especialmente por ser el mejor considerado hasta esa fecha. Así fue posible comprobar que fue capaz para caminar erguido como lo hacen habitualmente los seres humanos. Fue muy anterior el crecimiento del cerebro que su estudio sacó a relucir que su dentadura aclaró aspectos fundamentales sobre la evolución de los homínidos y descubrió la evolución simultánea de género. De esta manera que la línea Paranthropus se apartó de otras y en particular de la evolución hacia Homo. La estructura ósea del Australopithecus afarensis evidencia su condición de bípedo, aunque aún existen discusiones acerca de la forma en la que ellos usualmente andan. Muchos científicos afirman que la forma de la pelvis y de las piernas hacían su caminar fuera diferente a los de los seres humanos actualmente. De esta forma haría más inclinaciones proporcionalmente. Sus piernas eran más cortas que las de los Homo sapiens, que eso les impedía un movimiento eficiente y rápido. Sin embargo, otro grupo de investigadores piensan que a pesar de la existencia de estas diferencias, sí eran capaces de caminar con soltura. Ok, les voy a hablar sobre los Australopithecus africanos. El Australopithecus africanos es una especie de homínido extinto descubierto en África. Se trata de un homínido que, según las
estimaciones realizadas por los científicos se desarrolló en el planeta entre dos periodos geológicos, el Piloceno superior y el Pleistoceno inferior. El niño de Tuang es un fósil infantil de aproximadamente 2 o 3 años, del cual solo se encontró su cara, mandíbula, fragmentos del cráneo y del endocráneo. La forma de este homínido estaba marcada por su doble capacidad de movimientos. Por una parte podían andar sobre sus dos piernas y por otra poseían una gran habilidad para subir hacia los árboles y mantenerse en ellos. Los Australopithecus africanos es una especie de homínido extinto descubierto en África en 1924. Raymond Dart identificó fragmentos de la cara y de su mandíbula. Se trata de un homínido que, según las estimaciones realizadas por los científicos, se desarrolló en el planeta de 2 millones hasta 3 millones de años de antigüedad. El Australopithecus africanos ha sido considerado por tradición como ancestro inmediato del linaje Homo, especialmente del Homo habilis. Sin embargo, algunos investigadores consideran que los Australopithecus africanos es el ancestro común del Homo. Esta última hipótesis ha cobrado más probabilidad en los últimos años. Muchos de los fósiles encontrados en Sudáfrica entre 1930 y 1940 fueron bautizados con nombres distintos, tales como Australopithecus transvalensis, Plesianthropus transvalensis y Australopithecus prometus. Bueno, mi nombre es Cassie Castellanos y yo les hablaré sobre los Australopithecus robustus. El Paranthropus robustus, Australopithecus robustus, es una especie de homínido que vivió hace 1,8 a 1,2 millones de años en Sudáfrica. Debe su nombre al paleontólogo Robert Broom, quien realizó el descubrimiento de la especie en Sudáfrica en 1938. Hasta ese momento no se conocía nada de la especie. El hallazgo se dio en un principio cuando compró un fragmento de un molar que le vendió un niño. La pasión de Broom lo motivó a realizar charlas e investigaciones en la zona, que posteriormente lo llevaron al descubrimiento de los fragmentos del esqueleto, 5 dientes y parte de la estructura craneal del Paranthropus robustus. El hallazgo inicial fue en los yacimientos de Kromdraai en Sudáfrica y luego encontró los restos de 130 robustus en Swartkrans. El paleontólogo nombró a la especie Paranthropus, que tiene como significado al lado del hombre. El nombre de robustus fue otorgado por la forma de su dentadura, que es de gran tamaño, y por la estructura del cráneo. Se caracterizaba por poseer una anatomía robusta en su cráneo y sus dientes eran resistentes. Cabe destacar que la fuerza de la mordida se encontraba en los premolares, que eran grandes y anchos. La especie Paranthropus se localizaba al sur del continente africano en zonas tropicales y praderas abiertas. Los restos fósiles analizados en Swartkrans demuestran que los robustus vivían, además de en cuevas, en campamentos que construían con huesos, cuernos de animales y piedras en las orillas de los lagos. Las cuevas o cavernas solían ser los hábitats predominantes de la especie, ya que en estas se ocultaban de depredadores como los leopardos. Se manejan varias hipótesis sobre la causa de su extinción. Una de las principales causas se le atribuye a los leopardos, dado que los restos encontrados en el Paranthropus robustus demuestran que les causaba la muerte. Los restos fósiles del Paranthropus que presentaron esta herida mortal se encontraban fuera de las cuevas en donde habitaban. Se cree que los leopardos, luego de cazarlos, se subían a los árboles para comerse a su presa, motivo por el cual se encontraron los restos esparcidos fuera de las cavernas. Los científicos señalan que esta podría ser la causa principal de su extinción hace 1,2 millones de años. Sin embargo, estudios no descartan la posibilidad de factores climáticos, así como la competencia con otros seres vivos como el Homo erectus que vivía en África para la época o la evolución de la especie.
Y antes de continuar con los demás Australopithecus, me gustaría señalar a Littlefoot, que es un descubrimiento consideradamente reciente y que al día de hoy todavía nos sigue dando más conocimientos y más indicios de cómo fue la evolución de las especies. Littlefoot, o también conocido como STW573, es el nombre y el número de serie que se dan al esqueleto fósil extraordinariamente completo de un homínido que se encontró entre 1994 y 1998 en el sistema de cuevas de Sterkfontein, Sudáfrica. Hablarles un poco, un mal día, Littlefoot cayó en una cima y murió en lo que hoy se conoce como Sterkfontein, a 40 kilómetros de Johannesburgo. Sus restos no se localizaron hasta 1977, en la oscuridad de una cueva a más de 20 metros de profundidad y sepultados en roca. Ron Clark, uno de sus descubridores, explica que su equipo tardó 13 años en separar los huesos del mineral y poder subirlos a la superficie, aún sepultados en un ataúd de sedimentos. Desde entonces han pasado 3 años limpiando los fósiles y reconstruyéndolos, aunque todo ha merecido la pena. Ha resultado ser el esqueleto más completo de un Australopithecus. Se trataba de 4 pequeños huesos del pie, razón por la cual bautizaron a este individuo con el nombre de Littlefoot, que en inglés significa pie pequeño. Los análisis concretan una antigüedad de 3,67 millones de años con un margen de error de 160.000 años. Hasta ahora la gente consideraba que los australopithecus más antiguos que se conocen, como Lucy, eran los ancestros directos de todo lo que vino después. Ahora podemos demostrar que no eran las únicas especies que vivían hace 3,5 millones de años y la verdad es que no podemos saber cuál de ellas es nuestro ancestro directo. Y continúa la compañera Angie a explicarle los demás Australopithecus. Siguiente, gracias. Se conocen 5 especies más de Australopithecus anamensis, de Australopithecus, aunque no sean tan conocidas como las mencionadas anteriormente. A continuación se hablarán de ellas, las cuales podrían producir un margen importante de diferenciación. Estas especies son: número 1, tenemos el Australopithecus anamensis. Es una especie de homínido cuyos huesos fueron encontrados en Kenia en 1965, aunque en ese momento no se describió como nueva especie. Fue descrito como tal hasta en 1995 y se cree que tiene entre 3,9 y 4,2 millones de años de antigüedad. El sitio exacto, siguiente diapositiva, compañera, por favor. El sitio exacto del descubrimiento fue el lago Turkano, de ahí proviene su nombre. Dado que el vocablo Anán en idioma turcano quiere decir lago. Corría 1965 cuando un grupo de exploradores encabezados por Brian Patterson de la Universidad de Harvard descubrió en una excavación en Kanapoi, al norte de Kenia, lo que parecía ser un hueso perteneciente a un brazo humano primitivo. Patterson no logró ubicar otras piezas en el mismo lugar, por lo que, aunque su descubrimiento pareciera de suma importancia, no pudo determinar de qué especie se trataba. Lo más notable de los Australopithecus anamensis es que se desplazaban de manera bípeda. Siguiente diapositiva, compañera. Ajá. Aunque todavía conservaban la habilidad de trepar a través del follaje y la vegetación, ya podían sostenerse sin dificultad en 2 pies, evitando caminatas con desplazamiento por los árboles. El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales, llegando a tener una capacidad de 500 centímetros cúbicos. Su aspecto era bastante parecido al de los chimpancés actuales. Se cree que estos individuos tenían el tamaño aproximado de un chimpancé, entre 1,2 y 1,5 metros,
llegaban a pesar entre 40 y 50 kilogramos. Las hembras eran mucho más pequeñas que los machos y vivían en las zonas tropicales de África, alimentándose de frutos, hojas y semillas. Algunos investigadores y científicos se inclinan por catalogar a los Australopithecus afarensis y anamensis en un género aparte llamado Paranthropus, por el tamaño de sus colmillos y su cara plana. Podía ingerir tanto alimentos típicos de espacios abiertos, ya sean semillas, juncos, hierbas, entre otros, como frutos y tubérculos. Utilizaban herramientas de piedras con las cuales podían rasgar y hasta fracturar huesos. Sus brazos largos y la forma de los huesos de su muñeca sugieren que estos individuos probablemente trepaban los árboles a la vez que podían recorrer trechos a mediana distancia caminando. El Australopithecus anamensis es considerado como el antecesor más directo del Australopithecus afarensis, especie tipificada con el hallazgo de la famosa Lucy en 1974, que habitó en la misma región medio millón de años después. Las reconstrucciones paleontológicas de los yacimientos en Canapoy, donde surgió el Australopithecus anamensis, son muy similares a la de los Australopithecus afarensis, pero ocupando distintos escenarios, pues habitaban en espacios boscosos abiertos y también en zonas con vegetación de mayor espesor. De naturaleza nómada, el Australopithecus anamensis se movía a lo largo de las sabanas aleñadas al Serengeti, usando sus habilidades para caminar y trepar. Y en cuanto a su locomoción, se calcula que andaba en dos piernas. El extremo superior de la tibia, que se une a la rodilla, y la conexión con el tobillo es muy similar a la de los humanos actuales, indicando la capacidad de soportar el peso del cuerpo en una sola pierna para caminar erguido como un humano habitual. El fósil de esta misma tibia del Australopithecus anamensis muestra un extremo superior cóncavo, lo que indica que existió una fricción considerable entre estos huesos, como la que se consigue con el desplazamiento bípedo cotidiano. La unión con el tobillo más gruesa y amplia, adaptada para absorber el impacto del desplazamiento bípedo, sugiere que era la manera habitual y quizá preferida de estos individuos para movilizarse. Ahora los dejo con la siguiente compañera. Mi nombre es Sandra Castillo y yo les voy a hablar un poco sobre los Australopithecus barregalsali. El Australopithecus barregalsali es una especie extinta de homínidos encontrada al oeste del Valle de Rift en 1995 y expuesta en 1996. Se estima que vivió hace 3 millones de años. Es también conocido como Abel en homenaje al geólogo de Poitiers, Abel Brillanceau, quien murió poco antes del descubrimiento de los fósiles. Bueno, el hallazgo puso en tela de juicio la hipótesis del East Side Story, que sostenía que los primeros homínidos bípedos solo provenían del este del Valle de Rift, y obligó a los antropólogos a considerar que estos provenían del este del Valle de Rift, pero que representaban una línea de Australopithecus distinta de la que evolucionó del Homo. En aquel momento era cuestionable definir una especie con una muestra de fósiles tan poco variada. Aún así, habían formas nuevas, estilos de alimentación y características en modos de traslado que animaron a los investigadores a dar un nombre diferente a una nueva especie. Esto debido a que la especie supuso un cambio de paradigmas para la paleontología. Hay quienes aún señalan que
por sus características, esta especie extinta debió haberse considerado tan solo una variante del Australopithecus afarensis. El hallazgo de este fósil Australopithecus barrel-ghazali fue el 23 de enero de 1995. El equipo de Mitchell Brunet, director de un laboratorio de paleontología humana, encontró la parte de una mandíbula con 5 dientes, un incisivo, 2 premolares y 2 caninos, con unos 3 o 3.5 millones de años. Del Australopithecus barrel-ghazali se conocen también 4 restos fósiles, siempre de mandíbulas, encontrados en 3 yacimientos diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. La forma de la mandíbula del Australopithecus barrel-ghazali era parabólica y poseía una región anterior que no tenía ningún tipo de nódulo o protuberancia configurada por tejido óseo, características esenciales de las mandíbulas del género Homo. Bueno, los dientes estudiados por los investigadores tenían un esmalte grueso. En el caso de los frontales eran grandes, de coronas altas y raíces alargadas. El tercer premolar de Abel tiene 2 cúspides y 3 raíces, mientras que el cuarto premolar era molarizado. Los terceros premolares superiores presentaban una corona asimétrica y 3 raíces. Esto de que el Australopithecus barrel-ghazali tuviera premolares con 3 raíces y moralizados daba una apariencia moderna. Lo diferenciaban de los fósiles del afarensis, el cual presentaba solamente 2 raíces. Además de la forma de la mandíbula, es muy distinta a ambas especies. Aparte, Abel mantenía lo que eran rasgos primitivos, tales como premolares con 3 raíces ensanchados, tal y como se observan en el género Paranthropus. Los premolares de esta especie se asemejan a los de los humanos. La parte delantera de la mandíbula llegaba a reducirse y era casi vertical, disculpen. El régimen alimenticio de esta especie estaba compuesto principalmente por frutas, verduras y carne. Bueno, científicos han señalado que el Australopithecus barrel-ghazali enfocaba su alimentación en plantas del bosque, que incluían variedades de pastos tropicales y, bueno, en cuanto al hábitat, tras los estudios realizados, se pudo determinar que esta especie vivía en zonas cercanas a lagos, rodeados de bosques, sabanas boscosas y espacios cubiertos de hierba. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre Australopithecus sediva. El Australopithecus sediva es una especie extinta de homínido Australopithecus, cuyos únicos restos descubiertos tienen una datación de entre 1.78 a 1.95 millones de años, viviendo en el Calabriense. La especie es conocida por 2 esqueletos parciales descubiertos en la llamada cuna de la humanidad. Los esqueletos fueron inicialmente descritos en la revista Science por el profesor Lee Rogers Better y sus colegas como una nueva especie de los primeros ancestros humanos, llamado Australopithecus sediva. Sediva significa manantial o pozo de agua. El primer espécimen de Australopithecus sediva fue encontrado por el hijo de Lee Rogers Better, Matthew, el 15 de agosto de 2008, mientras exploraba cerca del lugar donde su padre cavaba, en las llanuras del norte de Johannesburgo. Matthew tropezó con un hueso fosilizado. Este muchacho alertó a su padre sobre el hallazgo
quien en ese entonces no podía creer lo que veía. También se encontró en el sitio arqueológico conocido como Malapa una gran variedad de fósiles de animales, incluyendo dientes de sables, mangostas, hienas y antílopes. Siguiente diapositiva. En julio de 2012, científicos del Instituto WITS sobre la evolución humana de la Universidad de Witwatersrand anunciaron el descubrimiento de un esqueleto de Australopithecus sediba en una roca que fue extraída de un sitio arqueológico 3 años antes. Este hallazgo ocurrió en una roca de 1 metro de diámetro que había permanecido ignorada en un laboratorio, hasta que un técnico percibió un diente en la superficie. La pieza fue sometida a un escáner que reveló lo que parece ser un fémur completo, costillas, vértebras y otras partes importantes de las extremidades. Los esqueletos revelan que Australopithecus sediba tenía un cerebro relativamente pequeño y unos brazos muy largos, pero también una cara muy avanzada, con una nariz y dientes pequeños y piernas largas. A pesar de que solo se han encontrado restos fragmentarios de su fémur, se ha podido deducir que podía caminar y posiblemente correr como un humano, aunque la capacidad craneal estimada es solo de aproximadamente 420 a 450 centímetros cúbicos. Y otra cosa es que su pulgar extra largo y sus dedos fuertes hacen pensar que el Australopithecus sediba fue la primera especie en fabricar herramientas hace 1.9 millones de años. Siguiente, por favor. Bueno, Australopithecus dejirremeda. El Australopithecus dejirremeda es una especie extinta del homínido que vivió hace cerca de 3.3 a 3.4 millones de años en el norte de Etiopía, más o menos en la misma época y lugar que la especie Australopithecus afarensis, cuyos restos incluyen los de la bien conocida Lucy. El 4 de marzo del 2011 se encontraron varios restos fósiles de mandíbula y maxilar con piezas dentarias y algunos dientes sueltos en el área del estudio del proyecto de paleontológico Woranso Mill, localizado en la región de Afar en Etiopía. El maxilar fósil tenía dientes pequeños y huesos de la mejilla en posición más adelantada. Las mandíbulas son robustas y con esmalte grueso en algunos dientes, lo que sugiere que la especie estaba probablemente adaptada a recursos alimentarios más duros. En algún momento especularon que esta especie era muy probablemente un descendiente del afarensis. El Australopithecus presenta una mandíbula fuerte y un esmalte grueso, consistente con una dieta de juncias duras y alimentos similares con los que generalmente se cree que los Australopithecus subsistieron. El esmalte del incisivo superior, el canino y el primer premolar presenta hipoplasia, probablemente causada por un periodo de desnutrición o enfermedad durante el crecimiento del esmalte en la infancia, mientras los dientes aún estaban creciendo. Las Australopithecus dejirremeda y el afarensis pueden haber exhibido partición dado que cohabitaban en la misma zona, o sea, dadas también las diferentes diferencias dentales y de masticación.
Es posible que hayan tenido diferentes preferencias dietéticas y o hábitat, a menos que estas diferencias sean simplemente un producto que deriva genética, al igual que los chimpancés y los gorilas, que tienen más o menos la misma dieta y habitan en las mismas áreas. Ambos pueden haber compartido alimentos típicos cuando abundaban y recurrido a diferentes alimentos alternativos en en épocas de crisis, o sea, en épocas en las que había escasez de alimentos. Bueno, esto sería todo por mi parte y sigue la siguiente compañera. Bien, yo les voy a seguir hablando sobre los Australopithecus gari. El Australopithecus gari es una especie de homínido que existió hace aproximadamente 2,5 millones de años en lo que hoy es Etiopía, ubicado en el Cuerno de África. Uno de los aspectos más interesantes que tiene la especie consiste en el manejo de estos homínidos. Hicieron diferentes herramientas y utensilios. A pesar de que no se encontraron muchos elementos, se pudo establecer que los artefactos utilizados en la mayoría eran de piedra. Por lo general, los lugares en los que se desarrollan los primates suelen ser especies de bosques tropicales, húmedos, con régimen climático de tipo monzónico. Es decir, se trata de un clima producido por un fuerte viento que se manifiesta a través de las abundantes lluvias durante el verano. A pesar de que la zona donde fueron hallados los fósiles, Etiopía, es un tanto desértica actualmente. Se cree que en la antigüedad, es decir, hace unos 2,5 millones de años, había mucha más vegetación, agua y numerosos animales, ambiente en el cual existió y se desarrolló esta especie de homínido. En otras palabras, el Australopithecus gari habitó en un lugar forestal cálido, a pesar de que otras especies de homínidos como Paranthropus boise lograron existir y desarrollarse en zonas más secas. La ubicación del Australopithecus gari permitió que su alimentación resultara mucho más rica y variada. Fue descubierto por el paleontólogo etíope Berhane Asfaw y el antropólogo norteamericano Tim White, quienes lo hallaron en el río Awash, ubicado en la ciudad de Boury. Siguiente diapositiva. Lo más interesante del Australopithecus gari es en su manejo por distintas herramientas y utensilios, siendo la mayor parte de ellos piedra. El Australopithecus gari habitó en un lugar forestal cálido a pesar de que otras especies de homínidos lograron existir y desarrollarse en zonas más secas. La ubicación del Australopithecus gari permitió que su alimentación resultara ser mucho más rica y variada. Siguiente diapositiva. Usualmente los homínidos consumen cualquier alimento que les provea su hábitat, es decir, pueden alimentarse tanto de frutas y raíces como de pequeños animales vertebrados o invertebrados. Las especies arborícolas, en otras palabras, aquellos primates consumidores de los que proveen los árboles, suelen alimentarse de semillas, hojas y flores, mientras que las especies no arborícolas, aquellas que no viven en los árboles, pueden consumir lo mismo, pero añadiendo alimentos como tubérculos, raíces y tallos. En el caso del Australopithecus gari, es uno de los especímenes australopithecus que gracias a la elaboración de distintos materiales de piedra, algunos científicos aseguran que poseían habilidades para descuartizar y cortar la carne de animales que lograban cazar. Hasta aquí mi participación. Gracias. Ok, el Australopithecus gari es considerado ancestro del género Homo al que pertenece la raza humana, caracterizándose porque presentaba brazos cortos y proporciones similares a los del ser humano. El cerebro de la mayoría de esta especie de Australopithecus rondaba el 35% del tamaño del cerebro del hombre moderno. Bueno, ya hemos terminado nuestra parte sobre los Australopithecus y comenzaremos con los Ardipithecus ramidos. El Ardipithecus ramidos corresponde a una especie de homínido que se cree que puede ser familiar del ser humano y que probablemente era bípedo. El origen del nombre se deriva de Ardi, que en idioma far significa suelo,
y Apithecus, que en griego latinizado significa simio. Por otro lado, ramid es la palabra que los Afar han dado a raíz. Esta especie existió hace 4.4 millones de años. Vive en ambientes de bosque tropical lluvioso templado, lo que indica que si los miembros de esta especie presentaron un bipedismo o semibipedismo, este no estaba asociado aún a su expansión al hábitat de sabana. Esta especie fue descubierta en 1992 por Alamayehu Asfaw en Etiopía. Ramido se distingue de los otros homínidos por un conjunto de rasgos anatómicos. Grandes caninos superiores e inferiores. El tamaño de los dientes posteriores es comparativamente menor, diastemas anchos, primer deciduo molar inferior similar al del chimpancé, una articulación temporomandibular simiana, esmalte dental delgado similar al simiano y una marcada asimetría del primer premolar inferior. El tamaño del cerebro era de aproximadamente 355 centímetros cuadrados, similar al de un bonobo o un chimpancé. Su posición craneal indica cierto grado de bipedismo, pues la base del cráneo, que era de poco tamaño, descansaba justo sobre la columna vertebral. El tamaño del cráneo del Ardipithecus ramidus también sugiere que tenían una cara pequeña. El lugar exacto del Ardipithecus ramidus en la cadena de los homínidos ha sido un asunto de debate desde su descubrimiento. La ambigüedad de sus características hace difícil clasificarlo, pero se especula que este género es un ancestro directo del Australopithecus. Esta hipótesis sitúa al Ardipithecus como el último pariente en común entre los humanos y los chimpancés. Para culminar, un poco más acerca de los Ardipithecus ramidus, es que para muchos científicos ha sido un enigma de la evolución, el eslabón perdido. Ese puesto vacío en la cadena evolutiva ha inspirado teorías conspirativas y cuentos de ficción. Siguiente diapositiva, gracias. Algunas características físicas de esta especie cuentan con una anatomía de Ardipithecus ramidus, pero para esto es necesario examinar a Ardi, el espécimen mejor conservado de este género. Sus restos son claves para conocer los detalles de la dentadura, la pelvis, el cráneo y la pierna de un Ardipithecus hembra. La proporción de sus miembros dista en gran medida de la de un chimpancé o un humano moderno, lo cual indicaría que estas diferencias se originaron después de que sus linajes se separaran. El cerebro de esta especie es pequeño, midiendo alrededor de 350 centímetros cúbicos, es decir, del tamaño aproximado de 2 pelotas y medio de tenis. El tamaño del cerebro de esta especie de homínido es tan pequeño incluso comparado con el de un chimpancé, el cual mide unos 400 centímetros cúbicos. Ambas culturas se desarrollaron en África, en el área de la sabana. Debido a que los dientes presentan una fina capa de esmalte y similar a la de los chimpancés, se supone que la dieta consistía en productos vegetales blandos, como flores, hojas, frutos. Si bien de la arcada dental se asemeja a Australopithecus afarensis, los caninos se alinean con los dientes posteriores de manera análoga con los monos. Ardipithecus ramidus vivía en bosques con pequeños claros, alimentándose tanto de los árboles como en el suelo. Probablemente tuviera una dieta más omnívora que la de los actuales chimpancés, principalmente frugívoros, es decir, que comían frutas, como se deduce de análisis isotópicos realizados del suelo, la dentadura y otras muestras. En conclusión, hemos visto a estos dos homínidos considerados como los primeros antepasados de los humanos, y también de que cada vez se va descubriendo de que la evolución no era lineal, como pensábamos, sino un proceso que se ramifica, y muchas de estas especies fueron contemporáneas con otras. Eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. A continuación, para culminar, se les presentará un par de videos con datos extra. Espero los disfruten. El proceso de la evolución humana, también llamado proceso de hominización, son la serie de cambios y transformaciones que hacen que ciertos primates hayan
generado una tendencia hacia lo que hoy conocemos como el género humano. Hace algún tiempo, 52 millones de años aproximadamente, una serie de primates pudieron colonizar el planeta. Después de ello, hace unos 24 millones de años, un grupo de estos primates se transformó en lo que hoy llamamos la superfamilia Hominoidea. Esto es un grupo de grandes simios, antes no había grandes simios, que se caracterizan por ejemplo, la ausencia de la cola y una serie de diferencias en el aparato masticatorio y en las manos y en los pies, en los huesos de las manos y los pies. Esto les permite tener una motricidad distinta y una dieta distinta, lo cual hace que puedan vagar o forrajear utilizando la tierra, no utilizando tanto la vida arborícola, la vida en los árboles. A grandes rasgos y con ciertas controversias, pero suele considerarse un homínido a un animal primate que tenga la cualidad de ser bípedo y de proyectar una tendencia hacia la cerebralización o hacia el agrandamiento del cerebro, con una vida social un poco más complicada. Hace unos 4 o 5 millones de años aproximadamente, suponemos que están los ancestros entre los chimpancés y los humanos. Existieron una serie de animales que eran bípedos, de estos que acabo de decir, homínidos. El primer grupo de homínidos que fue francamente bípedo y que cambió sus conductas porque vagaba por la sabana es el del género de los Australopithecus. Los Australopithecus son animales que tienen el cerebro, digamos, más o menos del tamaño de una lata de refresco, 450 centímetros cúbicos aproximadamente, que tienen la cualidad de tener la columna vertebral insertada en la base de su cráneo, con lo cual están completamente erguidos. Y es el género del que suponemos que desciende algún probable ancestro directo de nosotros. Entre las distintas especies de Australopithecus se pueden agrupar, se pueden generar dos grandes grupos: el grupo de los Australopithecus gráciles, como este, y el grupo de los Australopithecus robustos. Los Australopithecus robustos tienen un torus supraorbitario, la parte de encima de nuestra ceja, un hueso muy pronunciado. Tienen también una nariz muy huidiza, es decir, casi hay una ausencia, hay un ángulo recto, como se puede ver entre ellos. Y existen en este que es el arco, este que está aquí, que es el arco cigomático, está muy separado si uno lo compara con las especies gráciles. Las especies gráciles tienen un pequeño agujero donde entra un músculo más o menos pequeño. Este es un músculo muy grande. Cuando entra el músculo grande, se inserta en esta parte de aquí que se llama la cresta sagital, una excrescencia ósea de la que carecen los gráciles, que nos hablan de una diferencia enorme en la dieta que llevaban. La dieta de un animal tan masivo como este, que también tiene, como pueden ver, unos molares amplios y mucho más masivos que estos, que son bastante más delicados. Eso indica que unos se especializaron en un tipo de dieta y otros tuvieron que, digamos, innovar en dietas. Los Australopithecus robustos se especializaron en frutos duros o en cortezas secas, sin tener que cambiar su comportamiento cuando quedaron en los oasis de la sabana. Los Australopithecus gráciles, no obstante, no pudieron especializarse en ello y tuvieron que cambiar de dieta. El cambio de dieta es importante porque supone la ingesta de carne. Carroñeros que tuvieron que romper con huesos porque no podían auxiliarse de sus aparatos masticatorios fuertes, lo cual indica un cambio de comportamiento al hacer herramienta, y además pudieron extraer el tuétano de los huesos, comenzando una dieta que los llevaría a recortar su tracto digestivo y entonces dedicar la energía que se emplea en sostener un tracto digestivo para un crecimiento del cerebro. De modo que las tendencias de dieta que se pueden ver en toda la masificación del cráneo o en toda la situación grácil del cráneo nos indican a la vez evidencia sobre un comportamiento diferente, y el comportamiento diferente tuvo que ver directamente con la futura expansión del cerebro hasta convertirnos en la especie Homo sapiens que hoy observamos. Todo nuestro prognatismo se inhibió. A la hora de inhibir la situación prognática anatómica de los homínidos, lo que se genera es un pabellón en la boca que te permite generar una serie de sonidos que van a ser importantes
para el repertorio que hoy en día significa el lenguaje. Cuando uno compara la anatomía del ser humano y de los Australopithecus, digamos, nos importan tres cuestiones. Una, la inhibición prognática, que es que ya no tenemos hocico, para decirlo claramente. La otra es un abultamiento de la bóveda craneana. Vean este cráneo y vean la bóveda de este cráneo que permite el crecimiento del cerebro. Y el foramen magnum, que es, digamos, el agujero en el que se inserta la columna vertebral, está casi pegado a nuestro paladar, a diferencia de ellos. Entonces, lo que sucedió es que mientras que se inhibía para generar un pabellón para el lenguaje, la cara de los humanos, se generaba a la vez un abultamiento en la base del cráneo que permite estar plenamente erectos y desde luego una expansión importante del cerebro. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso por las principales especies de homínidos y de las etapas de la prehistoria. En el vídeo anterior hablamos de los primeros representantes de nuestro linaje, y hoy toca hablar de Ardipithecus ramidus. Etimológicamente, Ardi significa suelo, Pithecus significa mono o simio, y Ramid es raíz en la lengua amhárica de Etiopía, que es donde fueron encontrados estos primeros restos. Esta especie fue descrita en 1994 por el equipo de paleoantropólogos liderados por Tim White, y esta especie fue descrita a partir de unos maxilares descubiertos en Etiopía con una antigüedad aproximada de 4,4 millones de años. Había dudas acerca de si se trataba de un homínido bípedo de nuestro propio linaje o bien un representante de los grandes simios, pero se encontraron nuevos fósiles que fueron descritos en 2005. Estos fósiles pertenecían al menos a 9 individuos y fueron descubiertos y publicados por el equipo de paleoantropólogos del Dr. Szilesi Sislag. Entre los nuevos fósiles hallados había un metatarsiano, o sea, un hueso de la planta del pie que se había encontrado en este yacimiento, y la forma de este metatarsiano sugería que este homínido habría andado bípedo como un humano, y que por lo tanto estábamos ante un hominino. Además, esto demostraría que el bipedismo incipiente en nuestro linaje habría aparecido hace la friolera de 4 millones de años y medio. Pero la cosa no terminó ahí. En 2009 se publicaron nuevos restos fósiles encontrados de esta especie, de Ardipithecus ramidus. En esta ocasión encontrados en el Valle de Adar, a apenas 75 kilómetros de donde se encontró Lucy. En total se encontraron 235 nuevos fósiles de esta especie, esta vez pertenecientes a un número aproximado de 36 individuos. La mayor parte de estos fósiles pertenecían a un ejemplar hembra adulto al que se le apodó como Ardi. Gracias a todos estos nuevos fósiles hemos podido reconstruir un poco más cuál era el aspecto del esqueleto de esta especie, lo que nos aporta nuevos datos acerca del lugar de Ardipithecus en nuestra foto familiar y de nuestras relaciones de parentesco con esta especie. Gracias a estos nuevos hallazgos se han podido resolver algunos misterios acerca de su anatomía. Por ejemplo, la forma de su pelvis también indica que probablemente fuera bípedo y que caminaría con la espalda recta, pero sin embargo la forma del pie con el dedo pulgar hacia adentro sugiere que al caminar apoyaría la parte externa de los pies y que por lo tanto, si bien estaba ya adaptado a una posición erguida y podría andar a dos patas, no podría recorrer grandes distancias. En cuanto a su dentición, sus caninos superiores, sus colmillos superiores, tienen una forma adiamantada, lo cual es mucho más parecida a la condición humana que la típica forma de canino en forma de V que se observa, por ejemplo, en los chimpancés. Además, se ha podido encontrar cierto dimorfismo sexual y se observa que los colmillos en los machos no serían mucho más grandes que en las hembras, cosa que sí que pasa en los chimpancés, lo cual puede relacionarse con ya ciertos cambios en comportamientos sociales y una posible menor violencia entre los machos. Sin embargo, en lo que respecta a su aspecto anatómico general, probablemente sí que se parecerían mucho más a un chimpancé que a un humano. Ardipithecus ramidus viviría en unos bosques húmedos y sería capaz de pasar su tiempo tanto en los árboles como en el suelo. Del análisis de su anatomía, de sus dientes y de análisis isotópicos se extrae que tendría una dieta mucho más omnívora que los chimpancés o que sus ancestros directos como Orrorin o Sahelanthropus, ya que los chimpancés son principalmente frugívoros y se les infiere una dieta parecida a estos primeros homininos. Ardipithecus y formas parecidas darían lugar a los Australopithecus, pero de estos ya hablaremos en el próximo vídeo. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado.